toca continuar con este repaso. Esta vez será más un formato de podcast, así que toca en mayor medida escuchar. Continuamos con los apuntes de las clases 3 y 4. Y a partir de acá el tono cambia completamente, porque si antes veíamos a antropólogos viajando a islas remotas como exploradores, acá la realidad los golpea de frente porque a mediados del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo sufrió una sacudida tectónica. Los pueblos que antes eran solo sujetos de estudio se levantaron, tomaron el fusil, tomaron la palabra, en los llamados procesos de descolonización. Entonces ya no son fósiles vivientes, son sujetos políticos que cuestionan el derecho de Occidente a definirlos. Lo primero que trabajamos con el título La caída de la Torre de Marfil y el Estado-Nación fue que la antropología clásica entró en una crisis epistemológica muy profunda, porque de alguna manera se revela que era parte del imperialismo, nacida para catalogar lo que Occidente conquistaba. Las herramientas de los padres fundadores como Malinowski o Lévi-Strauss tenían 3 fallas críticas que hoy me parecen obvias, pero que en su momento han sido un escándalo. La primera era que negaban el conflicto, buscaban armonía y función, donde en realidad había coerción y violencia colonial. La segunda era el aislamiento artificial. Estudiaban aldeas como laboratorios cerrados, ignorando que estaban metidas de lleno en el sistema capitalista global. Y la tercera era la ya mencionada en otras ocasiones mirada eurocéntrica. Era el hombre blanco estudiando el exótico, reproduciendo la deshumanización del colonizado que bien denunció en su momento Frantz Fanon. Un punto clave es cómo se formaron nuestros países en América Latina. Para que existiera la Argentina o el México moderno, se necesitó un ideal de homogeneidad cultural. Los pueblos originarios no eran vistos como parte de la nación, sino como un obstáculo para el progreso. Aquí aparecen 2 autores fundamentales, Pablo González Casanova y Rodolfo Steenbagen, con el concepto de colonialismo interno. Ellos explican que aunque nos independizamos de España, las élites criollas mantuvieron las mismas estructuras de dominación sobre los indígenas, explotando su mano de obra y desvalorizando su cultura dentro de nuestras propias fronteras. Es como si la colonia nunca se hubiera ido, sino que hubo una especie de cambio de mando. Ante esta crisis es que surge la antropología situada. Ya no se pretende ser un observador neutral en una campana de cristal. Inspirados en Pierre Bourdieu, los antropólogos empezaron a aplicar la vigilancia epistemológica, preguntarse qué prejuicios de clase o cultura están proyectando sobre el otro. El estudiado ya no es un objeto, sino un interlocutor con agencia política. Y con esto caemos en la trampa de la cultura de la pobreza.
con un debate que es carne de cañón para el examen. La crítica a Oscar Lewis. Lewis propuso la tesis de la cultura de la pobreza, diciendo que los pobres tienen un estilo de vida, falta de planificación, familias matricéntricas, sentimientos de inferioridad, que se hereda de padres a hijos. Pero ojo, antropólogos latinoamericanos como Hugo Ratier y Eduardo Menéndez lo destrozaron con 3 argumentos que en lo personal me parecen brillantes. El primero es que esencializa la carencia, convierte la falta de plata en un rasgo de la personalidad. Segundo es que despolitiza. Si el problema es la cultura del pobre, la solución es darle charla psicológica en lugar de repartir mejor la riqueza. Y el tercero, culpabiliza a la víctima. Sugiere que los pobres son pobres porque no pueden adaptarse a los valores de la clase media. Llamar cultura a la exclusión es pura violencia simbólica. Para continuar y pensar también la hegemonía y el sentido común, vamos a referirnos a lo siguiente. Bajo la influencia de Antonio Gramsci, entendemos que la cultura es donde se pelea por el sentido del mundo. La hegemonía no es fuerza bruta, es lograr que los de abajo acepten los valores de los de arriba como algo natural, u obvio. El famoso sentido común. Por ejemplo, cuando decimos, el mundo siempre fue así. Ahí está operando la hegemonía. Es vital no confundir lo que refiere a cultura masiva, fabricada por las industrias para el fin del lucro y el control, con cultura popular, producida por los sectores subalternos desde su resistencia. Raymond Williams nos dice que esta lucha es constante. El poder siempre trata de incorporar lo popular, como cuando comercializan el trap o el carnaval, por ejemplo, para quitarle el sentido de protesta. Y para terminar de entender nuestra región, Néstor García Canclini introduce la hibridación cultural. En América Latina lo tradicional, lo moderno y lo masivo se mezclan. No hay salvajes puros. Hay artesanos que venden por Instagram o comunidades que usan leyes internacionales para defender sus tierras. Continuamos con el concepto de identidades y fronteras en la globalización. Si hay algo que cambió la forma de ver la etnicidad es Fredrik Barth. Él dice que la identidad no es una lista de rasgos fijos, como la ropa o la lengua, sino una frontera étnica que se construye en la interacción. Un indígena puede usar celular o manejar una camioneta y seguir siendo indígena si la frontera de adscripción sigue operando. La identidad es estratégica. La escuela ha sido el gran aparato de los estados para domesticar la diferencia. El guardapolvo blanco como metáfora de limpieza y homogeneidad es uno de los más grandes ejemplos que tenemos en Argentina. Katherine Walsh nos advierte sobre 2 tipos de interculturalidad. Una es funcional, la que quiere el Banco Mundial, por ejemplo, un puro folclore decorativo, comidas típicas, baile, que no toca el poder, no se mete con el poder. Y hay otra que es crítica, un proyecto de los de abajo, que busca refundar las estructuras de la sociedad y de construir el saber hegemónico. No es solo para los indios, es para transformarnos a todos.
Y finalmente llegamos a otro concepto importante, que es el de racismo estructural. Este no es un prejuicio individual, a veces se confunde con eso. Más bien es un principio organizador de la sociedad. Aníbal Quijano dice que la raza es la invención mental más profunda de la conquista para justificar la superioridad europea. Y como dice Rita Segato, el racismo es una firma de estatus que decide qué vidas valen y cuáles son las vidas prescindibles. Hoy lo vemos en la criminalización del color de piel, esa suerte de olfato policial, y también en el epistemicidio, matar o despreciar los saberes de quienes no son parte del occidental. Como pudieron ver en este bloque de contenido de las clases 3 y 4, se da una suerte de caída, ¿no? O un paso, una transición de una antropología de la observación a una antropología de la interlocución y el compromiso. Se denuncia así que la disciplina nació ligada al imperialismo y que los estados-nación usaron la cultura para homogeneizar y excluir. La cultura deja de ser algo romántico para ser entendida como un campo de batalla político. Y se define la identidad no como una esencia, sino como relación y frontera. Finalmente, cerramos poniendo el foco en el racismo estructural y la necesidad de una interculturalidad crítica que transforme a las instituciones. Y con esto llegamos al final de esta primera etapa del año y espero que les sirva, que les sea de ayuda. Quedo abierto a sus sugerencias, opiniones y aportes. Así que bueno, muchas gracias y seguimos firme trabajando con estas corrientes tan potentes. Nos vemos.